Muy buenas noches, estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos en la carrera de Tecnología de la Información en Universidad Estatal de Milagro. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Adormaliza. Bienvenidos a la clase número 3. El día de hoy vamos a revisar más conceptos que de a poco nos van acercando a lo práctico de esta asignatura. Vamos a revisar lo que es los sistemas de base de datos y abordaremos 3 subtemas en este contexto. Primero, revisaremos lo que es el ambiente de un sistema de base de datos. Luego vamos a revisar las funciones de un DBMS o sistema manejador de base de datos o sistema de gestión de base de datos. Y cerraremos viendo lo que hace un administrador de base de datos. La motivación principal para la clase de hoy es seguir sembrando en ustedes bases conceptuales sobre los sistemas de base de datos. Y empecemos en este momento analizando un ambiente del sistema de base de datos. La arquitectura, como también se define, el esquema de 3 niveles ANSI-Spark. ANSI es el Instituto de Normalización que define los estándares que deben cumplir, tanto componentes de software, en algunos casos de hardware, pero aquí nos ocupa el proceso de conceptualización de la arquitectura de un sistema de base de datos. Si usted de aquí a mañana alcanza una destreza importante, quisiera construir otra base de datos, que no estamos hablando de algo disparatado, es algo posible, usted deberá cumplir con este estándar, que dice que debe tener 3 niveles, ¿sí? Donde el primer nivel, o el nivel externo, que es la vista que los usuarios tienen de la base de datos, es decir, usted tiene un usuario de ventas, por acá tiene un usuario que está en el proceso de inventarios, entonces ellos ven desde su óptica de usuario a la base de datos. Y cada usuario tiene su parte relevante. Para el de inventario serán los productos, para el de facturación, las ventas, las facturas. Pero ese es el nivel externo, cómo se ve la base de datos desde el punto de vista del usuario. Luego tenemos el nivel conceptual, que es la vista comunitaria o la vista de toda la base de datos, como se tiene ya en su integración, principalmente por los desarrolladores, el administrador de la base de datos, y en cierta medida a veces participa también el usuario, pero sin llegar a los detalles. Es aquí donde se definen qué tablas, qué columnas, en sí, qué datos están almacenados en la base de datos y sobre todo, lo más importante es la relación que existe entre cada una de estas tablas. Luego tenemos el nivel interno, que es la representación física de la base de datos, básicamente en el dispositivo de almacenamiento, es decir, cómo están almacenados en los servidores de base de datos, cómo están almacenadas las bases de datos. Entonces, hasta aquí es el nivel o el esquema interno de las bases de datos. Y ya luego, la disposición física en los discos es una tarea de manera exclusiva que la maneja el sistema manejador de archivos, elemento importante del sistema operativo. Cuando hablamos de un ambiente, de un sistema de base de datos, estamos hablando que este constituye el hardware, el software, los datos, los usuarios, los administradores, más los procedimientos y las políticas. Esto cae dentro de la definición de sistemas que habíamos dado,
que se dice de un sistema ser el conjunto integrado de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Y básicamente esas partes son los que definimos acá para un sistema de base de datos. Y entonces la integración efectiva entre estos componentes es crucial para que un sistema de base de datos sea confiable, robusto y sobre todo escalable en algún momento dado para que permita el crecimiento de la organización. Cuando hablamos del software y del hardware luego, del sistema de base de datos, ¿sí? Hablamos de algunos elementos. Y tenemos el software, pero empecemos conceptualizando cuál es el hardware asociado a un sistema de base de datos. Primero, los servidores. Los servidores es ese equipo diseñado para el almacenamiento y procesamiento de los datos. Luego tenemos las redes, porque usted tiene usuarios dispersos por todas partes del mundo ahora, y son las conexiones de esos usuarios a través de los dispositivos que van a venir a conectarse a estos servidores de base de datos. Esto también es hardware. Usted tiene un medio físico que le permite esa conectividad. Y los dispositivos de almacenamiento, que son los discos duros, las tarjetas de memoria o las unidades de backup, entre otros dispositivos de almacenamiento que constituyen el hardware en los sistemas de base de datos. Y por otro lado tenemos el software, donde el elemento crucial y central es el sistema de gestión de base de datos, SGBD o DBMS, también como se lo conoce, que es el componente de software que administra todo lo relacionado con la base de datos, el almacenamiento, la recuperación, la integridad y la seguridad de los datos. Hay un rol muy importante que tiene que ver y que maneja el sistema de gestión de base de datos, que es el administrador de base de datos. El administrador de base de datos es el que se encarga de dar los permisos, crear los roles, controlar acceso a las bases de datos y sobre todo monitorear el desempeño de la base de datos y actuar cuando experimenten lentitudes o tiempos de respuesta demasiado largos a través de acciones que vamos a ver más adelante ejecuta un administrador de base de datos. El DBMS tiene también dentro de su actuar opciones para realizar respaldos de la base de datos y luego poder recuperar. Esto lo ejecuta el administrador de la base de datos a través de las opciones del software DBMS. Dependiendo de cuál sea el DBMS que usted tiene, va a tener las características de poder respaldar y en algún momento dado recuperar esa base de datos y volverla a poner en producción. Los datos, ya sabemos nosotros que los datos en esencia se almacenan en las tablas contienen registros y los registros tienen campos. La tabla es la unidad o el elemento por excelencia donde se almacenan los datos dentro de una base de datos y cada tabla debería tener uno o más campos clave que ya hemos visto en las sesiones previas. Y los campos también toman el nombre o la definición de filas, mientras que los registros también pueden tomar el nombre, columnas, los campos y filas, los registros. Los usuarios y administradores también son elementos del sistema de base de datos. Los usuarios, por un lado, son las personas que tienen las diferentes aplicaciones que usan y acceden a las bases de datos y van a actuar de acuerdo a los permisos y los roles con que fueron creados. Los administradores, en cambio, son las personas que tienen los privilegios elevados en la base de datos para poder definir permisos adicionales y roles y se encargan de realizar el monitoreo del rendimiento de los sistemas de gestión de base de datos. Los administradores también son los que se encargan de controlar el acceso para que sea de acuerdo a los permisos y de acuerdo a las condiciones de autorización que se le hayan dado a cada uno de los usuarios, esa creación de esos roles, esos permisos,
es parte de la labor del administrador de base de datos. Los procedimientos y políticas deben estar en toda organización. Principalmente deben haber procedimientos de backup, es decir, a qué hora se hacen, quién es el responsable, quién verifica la efectividad de los respaldos, si no funcionan los respaldos, cómo volverlos a ejecutar, si hay una caída del sistema o una pérdida de la base de datos, cómo restaurar, cómo recuperar esa base de datos. Eso debe estar formalmente establecido en procedimientos y políticas dentro de la institución. Por otro lado, también deben existir políticas de seguridad que van a estar definidos allí, cómo van a almacenarse los datos, cómo se van a proteger los datos. Esa temática va de la mano también con otros procedimientos que son el de mantenimiento, donde el administrador de la base de datos será quien realice mantenimiento preventivo en un sistema para evitar degradación en su tiempo de respuesta. Va a estar monitoreando y si hay algún problema, entrar a un proceso de mantenimiento para mejorar la situación y el desempeño de la base de datos. Todo eso debe estar formalmente establecido en procedimientos y políticas. ¿Por qué se utilizan los sistemas de base de datos? Primero es para reducir la redundancia de datos, para mejorar el rendimiento de los sistemas y para mejorar la toma de decisiones. A través de las bases de datos, usted va a eliminar la necesidad de almacenar múltiples copias o de tener datos repetidos. Y en este curso, en la primera parte, correspondiente al parcial 1, revisaremos cómo crear un modelo y que ese modelo sea con redundancia mínima o controlada, o si es posible, eliminar redundancia de datos. Y la integridad que debe estar en los datos y la forma como se accede a estos datos deben asegurar un rendimiento efectivo para que la organización no tenga que caer en demoras o tiempos innecesarios al momento de acceder y procesar los datos. Definitivamente también las bases de datos ayudan a mejorar la toma de decisiones porque las bases de datos van a brindar la posibilidad de acceder de manera confiable a los datos de la organización y así procesarlos y tomar las mejores decisiones. Cuando usted trabaja con base de datos, la gestión de esta base de datos le implica 3 retos importantísimos. El primero es el rendimiento. Y esto está alineado a las labores del administrador de base de datos, que deberá asegurarse que el sistema de base de datos esté diseñado y configurado para lograr un alto rendimiento. Es decir, no se demore, que sea confiable y también tenga el tema asociado a la seguridad. Entonces es un reto para los administradores de base de datos garantizar la seguridad y establecer todas las medidas adecuadas para proteger los datos que se almacenan en la base de datos. Es decir, controlar los accesos no autorizados y cualquier otro riesgo con los datos que se tengan. Es un reto para los administradores de la base de datos. Y por último, no menos importante, la escalabilidad. Las bases de datos deben tener la posibilidad de crecer para satisfacer las necesidades constantes que requieren los usuarios y alcanzar los objetivos de la organización. Y si vamos a ir creciendo como institución, nuestra base de datos debe soportar esa escalabilidad también. Vamos a ver ahora los componentes principales de un sistema de gestión de bases de datos relacionales, donde hablamos del esquema de la base de datos, que no es otra cosa que la estructura de la base de datos, es decir, las tablas, los campos y las relaciones. Y luego tenemos un lenguaje que es principalmente el SQL, que ya habíamos mencionado en qué consiste el SQL, que permite a los usuarios acceder a los datos de las bases de datos de manera intuitiva y sencilla. La seguridad también es un componente importante porque se debe garantizar que solo el personal autorizado acceda a los objetos que tiene y puede ver
y se protege la base de datos contra accesos inadecuados o de usuarios no autorizados. Más de una vez he mencionado el ejemplo de UNEMI, como ha tenido alta escalabilidad, mayor seguridad y mayor eficiencia a través del uso de los datos de la base de datos en la nube. Nosotros, al trabajar en la nube, podemos tener una escalabilidad que nos permite crecer como organización, ¿sí? Y que la base de datos no venga a estar limitándonos esa posibilidad, porque trabajar en la nube se reduce a un acuerdo de un pago de una cuota mayor por tener más recursos de almacenamiento o de procesamiento. Que si yo no trabajo en la nube, yo quiero aumentar procesamiento, quiero aumentar memoria, implica comprar equipos, instalar, configurar y volver a ensamblar todo. Mientras que la nube tiene esa ventaja. Mayor seguridad, ya que el proveedor de la nube que me ofrece a mí en su cloud, ellos deben tener la seguridad mejorada con las medidas de autenticación, con multifactores y de encriptación de datos requerida para garantizar esa seguridad que como usuario nosotros la requerimos. Mayor eficiencia nos permite trabajar con la nube, ya que las bases de datos permiten a los usuarios acceder a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Mientras que si yo lo tengo, y ahora con este tema de los cortes energéticos, se puede quedar sin electricidad mi data center y yo no puedo tener una alta eficiencia porque mis datos no van a estar disponibles. Pero ese cloud center que está en alguna parte del mundo debe resolver ese tema y nunca parar el servicio de datos a nosotros. Son las ventajas de trabajar con base de datos en la nube. Cuando hablamos de un sistema de gestión de base de datos, también conocido como DBMS, recordar que ese es un software, es el que se encarga de la gestión eficiente y efectiva de los datos específicos que están en la base de datos. Ese componente de software tiene las siguientes funciones. Entonces, primero, pasemos conociendo los componentes para ver el detalle de las funciones, porque las funciones están encasilladas en la operación de estos componentes, donde para ello primero deberíamos integrar a el DBMS dentro de un computador asociado a los usuarios que tenemos por un lado, que están acá. Hay programadores, hay usuarios y hay el administrador de base de datos o DBA. DBA, Database Administrator, es el rol que al cerrar la clase de hoy lo detallaremos en qué consiste, qué es lo que hace o qué es lo que tiene como responsabilidad. Abajo del DBMS está el sistema gestor de archivos, que es componente esencial del sistema operativo, que maneja los accesos y manejo de buffer de memoria principal y cómo van los datos al catálogo del sistema, a la tabla de asignación de ficheros, es decir, cómo van al disco físicamente. Dicho estos antecedentes respecto al DMS, veamos cuáles son esos componentes. Primero, tiene un procesador DML. ¿Qué es DML? DML es el conjunto de sentencias que es parte del SQL o Structured Query Language. El lenguaje estructurado de consulta que opera con todas las bases de datos se divide en sentencias DML, de Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. El sistema manejador de base de datos tiene un procesador, un preprocesador de este tipo de sentencias, y él genera el código del programa para que se ejecuten los accesos a la base de datos según la sentencia DMLL que tiene que procesarse. Las sentencias DML que tienen ustedes son las sentencias select, insert, delete y update. No hay más para manipular los datos. Luego, por otro lado, usted tiene un compilador DDL. ¿Qué es eso de DDL? Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Son las sentencias SQL que me permiten crear una base de datos, crear una tabla, crear un índice. Y eso es una labor asociada al DBA.
porque el DBA o el Database Administrator es el que crea las bases de datos, sobre todo en ambiente de producción, y ese tipo de sentencias tiene ya un compilador específico que trabaja con el gestor del diccionario. El diccionario es donde está la lista de todos los objetos que están en la base de datos con las respectivas propiedades. Y esto es lo que viene luego a interactuar con el sistema de gestor de archivos. Entonces son los elementos principales, porque también tiene un procesador de consultas, donde usted solamente va a consultar y también se comunica con el gestor de base de datos, que es otro componente del sistema de gestión de base de datos. Los datos tenemos que conceptualizarlos como unidad básica en una base de datos y tenemos un esquema lógico de datos, tenemos el modelo de datos y tenemos la estructura de los datos. El esquema lógico, hablamos de que en este esquema el sistema manejador de base de datos le permite definir la estructura lógica de los datos, incluyendo las tablas, los campos, las relaciones, las claves, los índices, ya que esto le va a permitir organizar de manera eficiente, coherente, los datos dentro de una base de datos. ¿Qué es el modelo de datos? El modelo de datos, que también se crea en un DBMS, es la representación abstracta. Es el modelo, la representación, la forma, el esquema de cómo están los datos y cómo se relacionan entre ellos. El modelo de los datos debería tener un esquema separado de las aplicaciones, ya que se permiten cambios en el esquema sin afectar las aplicaciones. Así debería ser. La estructura de los datos es la definición de esas estructuras que se hacen ya en la base de datos y que se permiten los accesos a los usuarios a esas estructuras que se crean, como son las tablas principalmente. Y que esas estructuras deben ser diseñadas de forma que permitan escalar a la empresa y sin afectación mayor a las bases de datos. Es decir, yo crezco como empresa, ya voy a tener una sucursal más, no es que en ese momento tengo que venir a crear otra tabla para empresas o para bodegas, no. Si usted tiene bien diseñado un modelo de datos y tiene una estructura robusta, usted tendrá en algún lado que las bodegas son ya contempladas dentro de las estructuras y los modelos de datos y no va a tener complicación. De a poco veremos esto que le menciono ahora, que es un poco práctico. La independencia de los datos se refiere a que, por un lado, usted tiene las aplicaciones y por otro lado están los datos. No debe haber eso que existía en los sistemas de archivos, que las aplicaciones estaban íntimamente relacionadas de acuerdo a la estructura de los archivos que se usaban en esa época. Entonces tiene que haber una abstracción donde el DBMS le brinda una independencia entre el esquema físico y lógico de los datos, lo cual va a hacer que los cambios que usted pueda hacer en un esquema de una base de datos no va a afectar la programación de las aplicaciones. Y entonces la base de datos se puede modificar sin tener que corregir las aplicaciones ya existentes. Eso es independencia de los datos. Con respecto a la seguridad, es un aspecto esencial en la gestión de las bases de datos y que también tienen que garantizarse una independencia de los datos y que los desarrolladores, a la hora de configurar la seguridad, no tengan que venir a modificar aplicaciones, sino simplemente permisos, y el comportamiento de las mismas sea efectivo. La eficiencia que se dé en el manejo de los datos y la independencia que se consolide de las aplicaciones va a tener una mayor eficiencia en el procesamiento de los datos y por ende dar unas aplicaciones robustas a la organización que le permitan avanzar en sus procesos operativos. Usted cuando hace manipulación de datos, tenemos las siguientes condiciones. Usted hace inserción. El DBMS le debe permitir insertar registros, ¿sí? Datos en una base de datos. Le debe permitir, a través de sentencias SQL, le debe permitir realizar consultas estructuradas en SQL que ya veremos en nuestro parcial número 2.
Esas mismas consultas le van a permitir filtrar, ordenar, agrupar, combinar datos de diferentes tablas. La modificación viene en dos sentidos. Usted puede cambiar los contenidos de algún campo o de pronto usted puede eliminar registros de las tablas. Entonces, ese tipo de acciones son las que se hacen al momento de hablar de manipulación de datos o de sentencias DML. Si nosotros, avanzando en las funciones del DBMS, llegamos a ver lo que es la integridad de datos. Recordar que nosotros vimos en algún momento dado ya lo que era la integridad de datos y vimos unos ejemplos preliminares. Hoy vamos a dar un poco más de explicación acerca de la integridad. ¿Qué es la integridad de datos? Que los datos estén bien, que sean íntegros, que no tengan errores. Entonces, el DBMS le va a permitir a usted proteger los datos y mantener la consistencia de los datos, y la base de datos va a estar configurada, diseñada para permitir solo el ingreso de valores válidos y precisos en cada una de las tablas y que garanticen la coherencia de estos datos dentro de la base de datos. Eso es clave en el proceso de diseño, definir correctamente el tipo de datos, relaciones y la integridad de datos, dado que si yo elimino un hijo, ¿sí?, y este hijo estaba asociado a un padre o a una tabla cabecera, en algunos casos necesita actualizaciones en la cabecera. Pero si yo vengo y elimino un dato que está en teoría en un archivo o tabla cabecera, debería también eliminar los hijos. Yo tengo una tabla detalle o tabla débil, y ya vamos a ver más adelante un poco más al respecto. La seguridad de los datos se ve muy evidenciada a través de las diferentes funciones que tiene el DMS para el efecto, y lo que hace es proteger los datos que los usuarios que están dispersos en todo el mundo, ¿sí?, sean accedidos de manera adecuada y quienes no tienen permisos no lo accedan, y que si llegaran a hacer algún movimiento inapropiado, el sistema se los valide. Entonces, estos sistemas deben controlar los accesos y solo dar permiso a los usuarios autorizados. Algunos DBMS utilizan lo que es encriptación. Ya vamos a ver en breve en qué consiste esto y cuándo sí y cuándo no. El mantenimiento de los datos me va a asegurar una integridad de los mismos para mantener esas reglas que usted al momento del diseño de la base de datos debe definir. Y entonces esto va a ver que la correcta implementación de la integridad de los datos en las relaciones me garantiza tener una base de datos consistente y, como dice el tema que estamos revisando en este momento, íntegras. Para ello se deben incluir buenas prácticas de nombre de tablas, relaciones, cuándo sí y cuándo no, y qué tipo de datos se deben definir cada uno de los campos en las diferentes bases de datos. Una labor muy importante de los motores de base de datos o de DMS es el control de concurrencia. Es decir, usted tiene usuarios en todas partes del mundo, como los usuarios que tenemos en UNEMI ahora. Tenemos estudiantes en las 24 provincias, tenemos estudiantes en Europa, en Norteamérica, tenemos estudiantes en Brasil, en Chile, por allí creo que hay uno que otro en Argentina. Y entonces, toda esa concurrencia, que es el acceso simultáneo a los sistemas de base de datos, implica que en un momento dado pudiera haber un conflicto de exclusión mutua. Pero tranquilo, los DMS controlan el acceso simultáneo a las bases de datos, y cuando múltiples programas, múltiples usuarios van a acceder, él corrige esos posibles conflictos que se pudieran dar. Esto nos va a garantizar que los usuarios y las aplicaciones puedan trabajar con los datos de manera simultánea, de manera efectiva, sin afectar a los otros usuarios. ¿Sí? Y algo muy interesante
y que va a centrarse, y le digo, por favor, si estamos un poquito desconectados, volvernos a conectar, porque voy a explicar algo que es muy importante en lo que tiene que ver con base de datos y el control de concurrencia, y sobre todo cuando trabajamos en ambientes multiusuarios, que es la gestión o el manejo de transacciones. Conceptualicemos primero qué es una transacción en base de datos, ¿sí? Para el caso de las bases de datos, los DBMS garantizan las transacciones. La garantía consiste en que estas transacciones se realicen de manera segura y en su totalidad, y que cumplan las propiedades de atomicidad, es decir, se ejecuta todo de un solo paquete, que se maneja una consistencia y aislamiento y durabilidad, es decir, que ese proceso sea estable durante todo el tiempo que se ejecuta. Repito, las transacciones no son necesariamente como usted puede concebirla. Para el caso de base de datos, es un bloque de código escrito en lenguaje SQL que se ejecuta de acuerdo a las condiciones que estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Sí? Que se ejecute en su totalidad. ¿Ok? Entonces, yo aquí vengo a explicar algo. Yo digo que tengo una transacción de venta. En una transacción de venta en un sistema de facturación con un control de inventario muy ligero, muy pequeño. Yo tengo que cuando hago una venta, usted se acerca a la caja donde viene el señor, ya él cobró, una vez que cobró, recién da enter y se graba la factura y ahí comienza a imprimir la factura. ¿Qué es lo que hace? Hay que grabar datos. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Hay que crear una factura y hay que actualizar el inventario porque ya usted tenía 5 cuadernos y vendió 3, hay que rebajar esos 3. Entonces, actualizar el inventario. Por ejemplo, entonces, en un esquema sencillo, yo pudiera tener que al momento de crear una factura, algo que yo ya expliqué y si no quedó claro, lo vuelvo a hacer en este momento. Cuando usted crea un documento como una factura, generalmente ese documento al modelarlo en una base de datos relacional, usted no graba la factura en una sola tabla. Usted graba mínimo en 2 tablas, mínimo. Puede ser más. Ya en la experiencia le va a dar y a lo largo del curso veremos que una factura pudiera almacenarse en más de 2 tablas. Entonces, si usted coge el documento factura, va a ver que a la mano usted ve en la parte superior unos datos cabecera que siempre están allí. En la parte de arriba está el número de la factura, el cliente, la fecha y digamos el vendedor. ¿Sí? Pudiera tener más. Estamos hablando de un sistema básico de facturación con control de inventario. Y luego usted en la parte de abajo de la factura, en el detalle, usted tiene ya el código, la descripción, el producto, la cantidad y el precio. Y así tiene varias veces. N por N productos que venda. Entonces, esos datos tienen que ir a otra tabla que generalmente se llama detalle de factura y donde teóricamente pudiera tener usted unos campos como este, número, código, cantidad y precio. Y ojo que tengo número, que número aquí pudiera ser una tabla, una clave foránea, y acá número es una clave primaria, y por lo tanto este es el campo común donde ya tengo la relación. Pero usted no solo crea la factura, usted también tiene que actualizar el inventario, ¿no? Entonces hay un archivo que se llama existencias, y ahí usted tendrá el código, la descripción, la existencia y el precio. Entonces, cuando se genera una factura, usted tiene que venir a rebajar la existencia, porque ya tiene menos producto. Entonces, esto se tiene que ejecutar en esta secuencia. Primero la una, primero, luego la segunda y luego la tercera. Estamos hablando de un sistema sencillo. Porque si hablamos de un sistema integrado con cuentas por cobrar, un sistema que trabaje con contabilización, porque cada movimiento de $1 en una compañía implica un asiento contable, deberían haber más tablas acá las involucradas, es decir, crear el diario contable,
luego crear en la cuenta por cobrar, porque puede ser que venda crédito y hay que controlar cuándo le tengo que cobrar. Entonces estamos hablando de algo sencillísimo de inventario, pero no se graba toda la factura en un solo archivo o tabla. Tenemos que hay dos. Con estos razonamientos que en cualquier momento se puede la energía, o alguien pasa y le desconecta la computadora, y usted dio enter y justo le apagan el computador. Y viene el programa y avanzó a grabar solo la cabecera de la factura. Se queda esa factura mal hecha. Y ya se corre la secuencia del código. Puede ocurrir eso. Entonces, en base de datos, para corregir eso, las bases de datos manejan y gestionan lo que se conoce con el nombre de transacciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se define todo este bloque, que yo lo tengo en pseudocódigo, ¿sí? Como una transacción. ¿Cuál es la definición de transacción? Regresemos ahora acá. Dice, una transacción de base de datos se realiza de manera segura y en su totalidad. Quiere decir que cuando usted da Enter, la base de datos debe garantizar que se ejecute todo esto. Y si por algún caso ocurre un error en medio del proceso, la base de datos debe tener, no es que debe tener, tiene el mecanismo de hacer un reverso de lo que ya insertó y dejar los datos íntegros. No se grabó. ¿Cómo se implementa esto? Creando una transacción. ¿Qué se pone al inicio del bloque de código? Aquí arriba pone begin transaction. Dependerá ya cómo utilice el motor. Pone aquí begin transaction, pone la sentencia. Ya luego acá pone end transaction. Termina, porque tampoco usted puede dejar una transacción abierta durante toda la ejecución del programa, porque eso demora el sistema y bloquea un poco el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay algún error por aquí, usted le pone on error, vaya a una etiqueta y le hágame un reverso. Es decir, si se llegó a crear la cabecera, el detalle de la factura, y no se actualiza el inventario, y se da el error, viene a una sentencia que dice rollback, reversar. Y entonces, él saca este registro que trajo acá, y saca estos registros que están acá, y los datos siguen estando íntegros y presentará un mensaje, no se grabaron los datos. Eso es el manejo de transacciones en base de datos. ¿Qué le tocará a usted tarde o temprano implementar? Los sistemas de base de datos también tienen un mecanismo para grabar datos o respaldar la base de datos. Entonces, hacer copias de seguridad de la base de datos. Esas copias de seguridad, sí, puede hacerlas una o dos veces al día, en un momento que el usuario no esté trabajando, donde haya menor flujo de trabajo, con la finalidad de que no afecte el rendimiento, porque cuando usted empieza a sacar el respaldo de una base de datos, se experimenta una lentitud en la base de datos. Y si están trabajando en ese momento a full los usuarios, se van a quejar. Entonces, esas copias de seguridad se deben crear en momentos puntuales donde tengan menor carga de usuario o cero. Y esas copias de seguridad tienen que estar luego ubicadas en un espacio seguro. En la era que vivimos, deberán estar en una nube un poco diferente a la que ya tengo en otro servidor, para que si ocurre una catástrofe con esa base de datos, yo pueda conectarme a la nube y luego hacer lo que dice acá, la recuperación de la base de datos, que no es otra cosa que colocar una base de datos ante la pérdida de la otra versión hasta que quede todo funcionando de manera adecuada. Los sistemas de base de datos también tienen una gestión de fallos, donde usted puede ir monitoreando cuáles son los problemas que existen en esa base de datos y tomar acciones para corregirlos. La seguridad de los datos, podemos hablar allí de tres tipos o tres esquemas asociados a la seguridad de los datos en las bases de datos. El primero es el control de acceso. Las bases de datos le permiten dar permiso a los usuarios. Es decir, un usuario solo puede hacer lo que el administrador de base de datos le dio y que se sabe que requiere para su rol. Pero otro usuario puede requerir mayores permisos. En las bases de datos usted puede dar permisos por sentencias, es decir, hey, usted puede hacer select, insert, delete y update, todo. No, usted solo puede hacer select, solo puede hacer consulta.
Esos son permisos al nivel de sentencia, cuando luego usted tiene otro esquema de seguridad por el nivel de objeto. Seguridad por nivel de objeto, estamos hablando de que usted tiene acceso a esta tabla, ese es un objeto de la base de datos. Y esa tabla bien pudiera tener 5 campos, y el usuario X solo puede ver 2 campos, el otro puede ver 3 campos, o puede haber un usuario que puede ver todos los campos. Entonces, esos tipos de acceso, las bases de datos les permiten controlar. En algunos momentos, los usuarios requieren trabajar con columnas o campos sensibles. Por ejemplo, sueldo. Entonces, ese sueldo, si alguien ve, hace una consulta, lo va a estar viendo, o cualquier otro parámetro importante. Y usted no quiere que eso ocurra, entonces los DBMS tienen y permiten la encriptación de los datos. Entonces, eso reduce la posibilidad de que los datos sean accedidos y se utilicen sin autorización y que se usen de manera inapropiada. Ahora, ese proceso de encriptamiento, de encriptación y de desencriptar también tiene una carga. Entonces, no usted va a ponerse a encriptar todos los datos que graba. Hay que establecer un balance allí. Y otro tema asociado con la seguridad, muy de moda en los fraudes académicos, en los fraudes informáticos, que se dan principalmente en algunas instituciones. Entonces vamos a ver cuál fue el usuario que hizo. Entonces, a través de las auditorías, son estas herramientas que le van a permitir identificar, obviamente esto lo hacen los administradores, y va a permitirle monitorear la actividad de los usuarios, en qué fecha entró, en qué hora entró, qué hizo, qué modificó, qué cambió, desde qué máquinas, de qué IP, inclusive. Entonces, porque algunos hacen accesos inadecuados desde fuera de la institución y luego pueden sacar ventajas. Entonces, las auditorías van a permitir identificar eso. Y eso las bases de datos lo permiten. Y así vamos llegando al rol que ya les había comentado antes, que era el de administrador de datos. Aquí nosotros tenemos que él se encarga de monitorear y el DBMS le da unas herramientas. Estoy en un proceso de consultoría en una institución un poquito grande y le digo, ¿cómo estás llevando el tema de las bases de datos? Y dice, no, aquí yo tengo. Tiene un monitor, una pantalla, no un monitor común y silvestre, no sé cuántas pulgadas tiene ese televisor, y allí tiene un esquema donde están los gráficos y viendo la actividad del sistema de base de datos. Entonces, ese monitoreo es responsabilidad del administrador de base de datos. Luego, parte del administrador de base de datos también es la gestión de usuarios, crear los usuarios, darles permisos, darles los accesos, eso también se hace. Los mantenimientos que tienen que ver con el acceso, a ver qué proceso se está demorando y ver qué acciones se tienen que ejecutar para mejorar el rendimiento de la base de datos. Son tareas que hace el administrador de base de datos. También el tema de ejecutar respaldos, revisar los respaldos, actualizarlos cuando se cayó la base de datos. Todos esos temas de rendimiento se ven en los mantenimientos que se hacen y lo hace el administrador de base de datos. Esta administración de la base de datos, con este rol muy importante, es el que garantiza la disponibilidad del sistema de base de datos para que las aplicaciones puedan acceder. Desde mi punto de vista, es el rol más importante en una organización. Yo considero inclusive que el gerente de sistemas o el gerente de TI. Porque él conoce todas las estructuras y él debería estar empoderado para poderte ayudar al desarrollador a resolver cualquier complicación que tenga. Y por lo tanto, en la mayoría de las empresas grandes, de medianas y grandes, que tienen administradores de base de datos, es un rol bien remunerado. El administrador de base de datos, entre otras cosas, se encarga de la instalación y actualización. Entonces, él se encarga de definir, mire, vamos a montar sistemas aquí, evalúa qué DBMS hay que poner, y él dice, bueno, este será el DBMS, sugiere las compras si se requieren licencia, y él hace la implementación inicial del DBMS. Una vez que usted instala su DBMS, vienen nuevas versiones de DBMS
vendrán nuevos parches para controlar seguridades o vulnerabilidades o aumentar prestaciones. Él es el responsable de instalar los parches tanto en el sistema operativo donde esté este motor de base de datos, como la base de datos como tal, que también puede tener algunas actualizaciones. También el administrador de base de datos, el que se va a encargar de la configuración, es decir, definir los parámetros y las opciones para el funcionamiento adecuado del DMS. Y aquí una explicación especial, que no todo lo que te dice un manual de referencia del DMS es lo que tú debes aplicarlo al momento de poner los parámetros de configuración. Esto siempre va a estar asociado al desempeño o al rendimiento o a las exigencias que tienen las aplicaciones. Es por ello que los que llegan a ser administrador de base de datos pasaron una carrera de programador, recibieron una capacitación en el manejo de ingeniería de infraestructura y también reciben cursos, inclusive hasta certificaciones en la base de datos que van a administrar. Entonces, es el administrador de base de datos que se encarga de la definición de los tamaños y las ubicaciones de los archivos de base de datos, y en qué servidores y en qué forma están. Y se encarga de optimizar la configuración de la memoria, porque cuando estás configurando el motor de base de datos tienes que definir estos parámetros, él lo va a saber hacer de la mejor manera. La creación de las bases de datos es responsabilidad del DBA o administrador de base de datos. El desarrollador, en esencia, en una empresa, no puede tener acceso al ambiente de producción. Ahora, en un trabajo que me ha tocado ir a revisar, me encuentro que los 4 desarrollos más antiguos, como son los más antiguos, ellos ponen en producción programas y tienen acceso a la base de datos en producción. Ese es un error. Ya estamos preparando con el equipo un informe al respecto, porque debe haber una segregación muy correcta de las funciones. El desarrollador es el desarrollador, hace los programas, hace el diseño, incluso hace el diseño de la base de datos. El administrador de base de datos revisará que ese diseño de base de datos sea el adecuado. Si está bien, él viene y crea esos objetos, esa base de datos en producción, y el usuario entra ya a utilizar el sistema porque ha sido probado en ambiente de desarrollo y generalmente debe haber un ambiente intermedio que al menos yo como jefe de desarrollo en un momento lo implementé, que es un ambiente que se llama de preproducción. Es un esquema donde está la base de datos tal cual como está en producción, pero tú la puedes modificar allí porque no vas a afectar ni a crear facturas innecesarias, por ejemplo. Y ya una vez que allí no se cae, ok, vamos a poner en producción. Entonces esa creación de los objetos, las tablas, las vistas, los índices, los procedimientos almacenados, los triggers, que veremos acá todos esos elementos en este curso, los crea el administrador de base de datos. Pero usted aquí los va a aprender a crear conmigo en el segundo parcial. La seguridad de las actualizaciones, como ya se anticipó, también la maneja el administrador de base de datos. Él será quien define los usuarios, los roles. Él va a asignar los permisos y los privilegios a cada uno de los usuarios. Y él se va a encargar de controlar el acceso a los objetos de la base de datos, tal cual lo hice de describir hace un momento. Las copias de seguridad y la recuperación de las bases de datos, el programa para que en los periodos donde haya menor carga operativa, se almacenen las bases de datos, se saque el backup de las bases de datos. ¿Dónde van esos respaldos? Para que estén custodiados. Generalmente ahora van a otra nube. Y también para cuando se presenten los problemas, él descargará esos respaldos y hará las restauraciones para recuperar las bases de datos ante algún desastre. El rendimiento y la optimización, anticipé ya un ejemplo, este fin de semana estaba haciendo un trabajo donde él tiene un televisor y va monitoreando el rendimiento del DMS, es tarea del administrador de base de datos. Hacen análisis de las estadísticas, ven los índices, si están funcionando o no, porque a veces, por lo general, se requiere crear índices para mejorar los accesos a las consultas. El índice es un elemento de la base de datos que me permite un acceso más directo a los datos de las tablas. Y se ajusta y se balancea las cargas de trabajo dentro del sistema para poder garantizar el rendimiento de la base de datos. La replicación y alta disponibilidad. Ya en un ambiente transaccional muy grande, pues generalmente las multinacionales
mantienen lo que son replicaciones. ¿Qué es la replicación? Yo tengo esta base de datos y tengo sincronizado esta base de datos con otro servidor donde se replica una base de datos completa, porque allá, cuando ellos tienen que acceder, no tienen que pegarse todo el viaje, sino que acceden a la base de datos que está replicada allí. Entonces, esas réplicas y esas configuraciones de réplicas de base de datos las maneja el administrador de base de datos, así como la creación de clusters, que son clusters, son grupos de servidores para poder garantizar la disponibilidad de los datos. Las actualizaciones, ya dije, el cambio en los esquemas. Por ejemplo, usted tiene una tabla que tiene 5 campos y por X o Y motivo, usted ahora, el usuario, desarrollador, le dice, ¿sabe qué? Vamos a crear un campo adicional porque vamos a hacer otro proceso y vamos a mandar otros programas de aplicación. Esos cambios en los esquemas, en las estructuras, las realiza el administrador de base de datos. Cuando ya usted tiene una versión X y ya sale la nueva versión del DMS, no es que usted apenas sale la nueva versión, ya tiene que cambiar, no. Tiene que esperar un tiempo, unos meses, que ya esa versión sea estable y entonces tendrá que venir y hacer una migración de versión de DBMS. Eso lo realiza el administrador de base de datos también. Y por último, las consolidaciones de base de datos nos llevan a lo que en la actualidad es muy utilizado y que lo había dicho yo, está en las perspectivas futuras, no tan futuras, sino que ya a mediano plazo, que es la analítica de datos masivos o Big Data. Entonces yo tengo base de datos de diferentes servidores en diferentes repositorios y necesito consolidar para hacer informes gerenciales. Entonces eso también se encarga de consolidar un DBA o administrador de base de datos. Todo problema que se presente en una aplicación, yo ya lo he visto ahora, como ejemplo, tenía un desarrollador que me comentó que había un programa que se demoraba casi 2 días en la ejecución de un reporte y que si de pronto salía algo mal, tenía que volverlo a ejecutar, pero había unas sentencias de código mal colocadas, unas sentencias de SQL que funcionaban, pero cuando tenía un volumen transaccional amplio, ya fracasaban y colapsaba y llevaba el tiempo de demora que les acabo de citar. Entonces el administrador de base de datos se revisó, consolidó esto y vio que la solución era crear unas vistas materializadas y unos índices y se logró la reducción del tiempo de procesamiento. Entonces esos son problemas, lo tiene que resolver el administrador de base de datos. ¿Ok? Entonces la corrección de todo tipo de errores en la base de datos será, y por ende de las aplicaciones será responsabilidad del administrador de la base de datos. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros habíamos tenido planificado para la sesión de hoy.